Buenas noches, mi nombre es Laura Cano del grado 1003 y hoy voy a hablar sobre los estados de agregación a la materia. Empezamos con el estado gaseoso. El estado gaseoso no tiene ni forma ni volumen propio. Como podemos observar aquí, se puede identificar que los gases están siendo concentrados dentro del vaso. Esto quiere decir que los gases toman la forma del recipiente donde estén. Pasamos al estado líquido. El estado líquido tampoco tiene eh, ni un volumen ni una forma propia, ya que sus moléculas están totalmente esparcidas y en un constante movimiento. Así que toma la forma del recipiente donde estén. Ahora pasamos al estado sólido. El estado sólido tiene una forma propia y tiene un volumen propio, como por decir el vaso o la olla. Eh, los sólidos cristalinos. Los sólidos se pueden dividir en dos, sólidos amorfos y sólidos cristalinos. Los sólidos amorfos son isótropos, es decir, no tienen una forma geométrica, como por decir el vidrio, la parafina, el plástico, etc. Luego son los sólidos cristalinos, que se dividen en atómicos, moleculares, iónicos y metálicos. Empezamos con los atómicos, como los diamantes. Su unidad estructural son los átomos. Enlace de unidades es covalente, tipos de elementos no son metales, punto de fusión es bastante alto, conductividad eléctrica son aislantes y semiconductor. No tienen casi dureza y no son solubles. Luego pasamos a los moleculares, como por ejemplo el bromo, el azúcar, el naftaleno, el yodo y el fósforo blanco. Su unidad estructural son las moléculas. Enlace de unidad, dipolos permanentes temporales. Tipos de elementos no son metales, punto de fusión es bajo, conductibilidad eléctrica es aislante, su dureza varía y también su solubilidad variable. Los iónicos. Los ejemplos son cloruro de sodio, el potasio, sales de roca, aunque más que todo son sales minerales. Su unidad estructural son los iones. Enlace de unidades, electrostático fuerte. Tipos de elementos pueden estar los metales y los no metales. Conductibilidad eléctrica son altos y son aislantes cuando se disuelven. Se pueden disolver, así que no tienen dureza y su solubilidad sí la tienen. Los metales. Está el hierro, el aluminio y bueno, etc. Unidad estructural son restos positivos, tipos eléctricos, electrones deslocalizados. Punto de fusión es variable. Tipo de elemento pertenecen al grupo, obviamente, de los metales. Su dureza, tienen dureza, conductibilidad eléctrica también la tienen. En realidad tienen una gran conductividad eléctrica y su solubilidad no tiene solubilidad. Bueno, sólidos iónicos, es decir, para profundizar un poco sobre esto,
Son fragmentos que pueden tener carga positiva o negativa, pero lo que da su rigidez es que cada uno se choca con su polo opuesto, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, un ion negativo se va a juntar con uno positivo. Eso permite su rigidez. Sólidos moleculares. La cohesión de estos cristales se debe a las fuerzas Van de Waals. Estado gaseoso. Pasando al estado gaseoso podemos observar varias leyes, como por ejemplo, la ley de Avogadro. La ley de Avogadro representa el avogadro de un gas dependiendo su temperatura y su presión. Esta ley es igual a esta es la ley del Avogadro. Luego pasamos a la ley de Boyle. La ley de Boyle decía lo siguiente: la presión ejercida por una fuerza química es inversamente proporcional a la masa gaseosa siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. Entonces, eso quiere decir que mientras la temperatura se mantenga constante, la presión del gas siempre va a ser la misma. La fórmula para la ley de Boyle es la siguiente. Esto es donde V1 es volumen inicial, P1 presión inicial, V2 volumen final, y P2 presión final. Bueno, luego continuamos con la ley de Charles, la cual decía: relación entre volumen y temperatura. El aire se expande al calentarse y disminuye su densidad. Es decir, pues deja de ser tan denso al ponerse en temperaturas altas. La ley de Charles es volumen sobre temperatura igual a K en 2. ¿Qué quiere decir K? Constante de proporcionalidad. Bueno,
Y estas son las tres leyes esenciales para calcular el volumen y temperatura de un gas. Luego, la fórmula general de todo esto que usamos para determinar en ciertos problemas es presión por volumen es igual a número de moles de temperatura por temperatura. Y acá pues iría la determinante del problema. Ahora vamos con los pasos de la teoría molecular de los gases. La primera, los gases están formados por moléculas separados en distancia considerable. Esto quiere decir que los moles, las moléculas siempre van a estar separadas de acuerdo a su propio tamaño o en ocasiones un poco más. El segundo, las partículas están en continuo movimiento. Por eso se puede decir que, digamos, el líquido o el gas es denso. Y el tercero, suelen haber colisiones, pero eso no influye en la cantidad de energía que tengan. Caracterización de los estados. Entonces ya vamos acá a ver un poco más sobre cada uno de los estados. El sólido. Su energía interna es baja, ya que pues no es tan denso como los otros dos. Su estructura es alta debido a su rigidez. Interacción de partículas alta también por lo mismo, por ser tan rígido. Distancia de partículas baja. Compresibilidad casi nula, es decir, que casi nada ejerce presión sobre un objeto sólido. Y su forma siempre va a ser fija. Líquido. Energía interna intermedia, pues porque no es tan denso como el gas. Estructura parcial. Interacción de partículas parcial. Distancia entre partículas es variable dependiendo el objeto donde se contenga el líquido. Compresibilidad ligera y forma la del recipiente. Pasamos al gas. Energía interna alta. Estructura ninguna. Interacción de partículas ninguna, pues por lo que es tan denso, casi no va a haber choques ni nada por el estilo de sus partículas. Interacción, distancia de partículas alta, compresibilidad infinita y forma la del recipiente. Bueno, cambios de estado de la materia. Cuando un sólido pasa a ser líquido, se debe por la temperatura. Es decir, si digamos un sólido se encuentra bajo una temperatura considerable, pues pasa a ser líquido. Y así también su volumen también aumenta. Al igual que si ese líquido se sigue poniendo bajo más temperatura, pues va a pasar a ser gas, lo cual también vuelve a aumentar su volumen. Equilibrio del líquido al vapor. En esto voy a hacer más como un ejemplo, porque es decir, cuando vemos un líquido que está hirviendo, entonces todas esas burbujas que salen a la superficie, al explotar, al estallar, se evaporan en el aire. Entonces ahí podemos ver cómo un líquido pasa a ser gaseoso. Y el punto de ebullición. Esto ocurre cuando un líquido empieza a hervir. Las burbujas que salen explotan. Simplemente esas moléculas se desintegran y se debe a la presión ejercida en este líquido. Y el punto de fusión es cuando las sustancias incluidas están influidas. Entonces, si digamos algo está dentro de, digamos algo compone ese elemento,
al pasar a otro estado, van a seguir las mismas moléculas que lo componían a ser sólido. Y bueno, esto es todo. Espero haya sido de mucho agrado. Gracias.